avión que funciona como un museo y que en ese marco se permite una conversación con un Diego Maradona digital. Wow. Vamos a hablar con Freddy Vivas, es experto en el tema. ¿Qué tal, Freddy? Un gusto. Gracias por atendernos. No, un placer. Gracias a ustedes por llamarme. Contanos un poquito cómo es para que nos podamos imaginar en qué consiste esta novedosa propuesta. Sí, la verdad que cuando lo vi no lo podía creer. Sinceramente además de ser fan de Diego, ver la implementación de esta tecnología me sorprende. Concretamente es, imaginen un video realista de Maradona con el que vos podés hablar. Eso está dentro de un avión que es como un museo itinerante, pero tecnológicamente, imagínense eso, es una imagen de Diego joven de la época del 86, Sí. Que te habla, tiene un mensaje nuevo con su propia voz y que además vos podés interactuar, le podés hacer preguntas. Diego te puede responder si comprende y tiene en la base de datos esa respuesta. Uh-huh. Si no, te da una respuesta clásica de Diego como hablemos de otra cosa, maestro, una cosa así. Y la característica principal que los creadores cuentan y que por los videos se puede ver es que está creada con inteligencia artificial. Esa conversación es una conversación hecha con inteligencia artificial, lo cual sería algo similar a usar Siri, por ejemplo, en el celular, sí, ¿no? Uh-huh. Cuando vos le hablas, le decís algo, Siri interpreta tu lenguaje, eso es lo que se llama comprensión del lenguaje natural de los humanos, y trata de hacerte una respuesta. Y encima, además, no solo responde como si estuviese grabada una respuesta a cada pregunta, sino que va entendiendo cada vez con más profundidad las palabras que uno dice, va incrementando esa capacidad de responder y va como entrenándose esa inteligencia artificial, va aprendiendo, se le dice. Eso es una técnica que se llama aprendizaje de máquina, ¿no? Uh-huh. Justamente es eso la tecnología que tiene, lo cual es una implementación muy sorprendente. Ahora, esas respuestas son en base a información que se cargó con el personaje Maradona, digamos, en este caso, ¿no es cierto? Claro, tiene una serie de datos. La inteligencia artificial lo que hace es, tiene grandes volúmenes de datos que puede procesar y en función a esos datos que tiene, te puede dar respuestas. Pero no solamente se queda en eso, porque si no sería como una especie de entidad que solamente responde lo que tiene configurado o almacenado, sino que también puede empezar a entender en función a las conversaciones nuevas que va teniendo. Imagínense como un bot de no sé, de un banco, o el Boti, ¿lo conocieron al Boti? El de sí, claro. Sí, claro. Sí. Bueno, el Boti arrancó con un montón de conocimientos cargados, digamos, de datos cargados, de preguntas prerespondidas, por decirlo así, pero después fue interpretando también las preguntas que nosotros le hicimos, fue interpretando de, bueno, cuando quieren preguntarme algo por este estilo, usan tal estructura, empieza a entender el lenguaje natural de los humanos y empieza a poder responder con cada vez más precisión y cada vez cosas más propias seguramente del lenguaje de Diego, ¿no? Claro. Le cargaron seguramente horas y horas de video, la voz es la voz real de Diego, entonces puede llegar a incrementar esa inteligencia según el límite que se le quiera poner, digamos, ¿no? De cantidad de horas de entrenamiento, pero me parece una linda manera de recrearlo. Freddy, mucho gusto, sí. Analia Grafini te saluda. Hola, y en este bien. caso, ¿se puede hacer porque es Diego y por todo el archivo que hay, o se podría hacer con otra persona, por ejemplo? Excelente pregunta. Mirá, se podría hacer con personas que existan horas y horas de video y de audio, y después se podrían introducir textos, ¿no? Uh-huh. Imaginemos que queramos hacerlo con Borges, por ejemplo. Quizás no hay tantas horas de video ni horas de audio, pero sí hay muchas horas de texto. Entonces, o mucho contenido en texto. Si pudiéramos darle a esa inteligencia artificial todo ese contenido de texto, seguramente podríamos recibir una respuesta al estilo Borges en texto, ¿no? Claro, porque interpreta ya la modalidad de hablar y de expresarse, digamos. Exactamente. La inteligencia artificial más potente que existe en el mundo, una de las más potentes, se llama GPT-3, que es una tecnología que lo que hace es
tiene, imagínate, toda la base de datos de Wikipedia adentro como conocimiento, y tiene 17 billones de páginas web. Entonces entiende texto de lo que te imagines que esté en la web, y por eso cuando vos le escribís... Más que un humano, claramente. Mucho más, claramente. De hecho, yo usé esa tecnología para escribir el prólogo de mi libro, Cómo piensan las máquinas. Generé un prólogo artificial usando esa tecnología GPT-3. Claro. Eso ya existe hoy. Aclaremos algo. Este avión Tango Dios se hizo, está en la Argentina, ¿correcto? Sí. Lo hicieron argentino, contanos eso un poquito. Sí. Mirá, es un avión que es un museo itinerante. A mí me llamó la atención, lo confieso, por el tema de la inteligencia artificial, digamos, claro, ¿no? Además de que porque es de Diego y me gusta todo lo que hacen. El otro día lo presentaron y había un montón de futbolistas y las hijas, y mostraban los videos de cómo podías interactuar con Diego, cómo dejarle tu propio mensaje a Diego. Esto es una muestra de cómo la tecnología, esta inteligencia artificial, se podría usar. Imagínense, hoy interactuamos con un bot del banco, con un bot de COVID. Sí. Podríamos tener una pantalla en la entrada de cualquier lugar donde vamos, y podríamos interactuar con un personaje inventado o un personaje real, para que nos asista para responder una pregunta. Esto es una buena idea por ahí para aplicar para otras cosas, para ser más inclusivo incluso, ¿no? Con gente que por ahí no puede escribir, o gente más grande que no sabe, no sabe usar un teclado. Para aquellos que tienen capacidades diversas y necesitan integrarse en un montón de actividades, sin duda. Exactamente, para eso es esta tecnología, ¿no? Freddy, ya que estamos hablando de estas cuestiones, quizás vos no la viste la serie, quizás vos sí, vamos a linkear esto con una serie que es muy buena, que se llama Westland, y que habla justamente, no sé si la viste, no la vi, te hicieron referencia, es muy buena, es un mundo hecho con androides, con inteligencia artificial, en lejano oeste. En el lejano oeste, exactamente. Escuché la historia, no la vi. Es muy buena, además tiene productores de primerísima, y bueno, después hay toda una trama de cómo las máquinas parecieran ser más humanos que los propios seres humanos, y además más sensibles y más inclusivos e inteligentes. Pero bueno, es para que le interese. Es interesante, la verdad que la ciencia ficción siempre está un paso adelante, ¿no? Ya en los 80 nos llamaron la atención. De hecho, cuando vi esto, ¿sabés de qué me acordé? Que te gustan las películas de Blade Runner. ¿No? Claro. Bueno, que usan tecnología de hologramas. En la nueva Blade Runner, en la que está Ryan Gosling, por ejemplo, hay hologramas de altísima definición, que también es, como vos decís, tienen esa sensibilidad que a veces muchos humanos no tenemos. Y nos hacen un montón de planteos. Hay usos de robots en el mundo para acompañamiento de ancianos. Eso ya hoy está pasando. Claro. Entonces, creo que una vez un psicólogo conocido mío de España me dijo, porque en realidad no importa si estás hablando con un agente digital, con un agente robótico o con una persona, lo importante es cómo te hace sentir a vos. Y me dejó pensando realmente eso, ¿no? Bueno, la serie en parte va por ese lado, ¿no? En una de las partes, pero tiene muchas puntas para trabajar. Te agradecemos el contacto, Freddy. No, un placer, gracias por el llamado. Muy interesante. Freddy Vivas, experto en inteligencia artificial y manejo de datos.